Aclaración de derechos: este es un trabajo de ficción sin fines de lucro. Los personajes, lugares y elementos pertenecientes a Masashi Kishimoto, Natsu Hyuga y sus respectivas editoriales y productoras son propiedad de sus creadores originales. Todos los derechos de las franquicias originales pertenecen a sus respectivos dueños. Sin más que decir, empecemos con el fanfic. Capítulo 14. El incendio. El sol matutino acariciaba los muros del palacio de Jade con una luz suave, dorada, engañosa. Era una belleza delicada, de esas que solo existen justo antes de romperse. La calma, como siempre, era solo una apariencia. Bajo esa capa de orden, algo se estaba gestando. Sasuke lo sabía. Eulalia también, aunque no pudiera explicarlo. Desde el incidente con el espejo, Eulalia se mostraba distinta. Más tranquila, sí, pero también más inestable. Clemencia y Maristela lo notaban. Intercambiaban miradas cada vez que Eulalia decía cosas fuera de lugar, como si hablara desde otro tiempo, otro cuerpo. Lo notaba Sasuke, que a veces percibía su chakra emitiendo ráfagas irregulares, como si estuviera cosido con hilos invisibles que se deshilachaban lentamente. Y lo notaba ella misma, aunque no lo admitiera. Aún no. ¿Por qué tengo pintura en los dedos?, preguntó Eulalia una mañana, al despertar. Era temprano. El sol apenas tocaba los biombos de papel con su calor tenue. En su voz había una vulnerabilidad sincera, extrañamente infantil. Maristela, al lado de su futón, frunció el ceño. Estaba lista para responderle con ternura, pero lo que dijo fue otra cosa. Te levantaste en la madrugada y saliste sola. No respondiste cuando te hablé. Parecías sonámbula. Eulalia parpadeó. Bajó la mirada a sus manos. Estaban manchadas de azul y violáceo, una mezcla extraña de pigmento y tinta, seca como si llevase horas allí. No recuerdo nada, susurró, desconcertada. Desde la ventana entreabierta, Sasuke escuchaba todo. No dijo nada. Pero sus ojos se mantuvieron fijos en ella, más atentos que nunca. Esa misma mañana, en uno de los muros del pasillo norte, apareció un mural pintado a mano. Un campo de flores del Krakuen, extendiéndose en perspectiva, como una escena sacada de la memoria de otro mundo. La precisión del trazo era imposible. Ninguna concubina tenía ese nivel de arte. Ninguna doncella podía haberlo hecho en una sola noche sin ser vista. Y en una esquina, escondido en la sombra de una hoja, una firma en tinta roja. Akagane. Sasuke lo vio y se detuvo en seco. Akagane, ese nombre no estaba en este mundo antes. ¿O sí? Su Manjeki giró con un leve susurro interno. No había chakra en la pintura. Pero sí algo más. Una energía residual, como una memoria olvidada por el plano físico. Algo parecido al chakra, pero contaminado, descompuesto, como una tinta espiritual. Miró de nuevo el mural. En el centro del campo de flores, una figura, pequeña. De espaldas. Cabello largo, suelto. ¿Eulalia? No. Ándame. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a teñirse de ámbar, una columna de humo se alzó desde el ala oeste. Era delgado al principio, pero oscuro, espeso, con ese matiz de peligro que hace que incluso los pájaros cambien su vuelo. Los sirvientes corrieron. Las concubinas gritaban. Hinshi fue alertado en su pabellón privado. Sasuke se movió como un relámpago. Y esta vez, sí había fuego. Uno verdadero. Voraz. Hambriento. El pabellón afectado era una antigua sala de archivos, cerrada desde hacía años. El techo crujía bajo la fuerza de las llamas, y las ventanas lanzaban destellos anaranjados hacia el cielo. Cuando llegaron, los bomberos imperiales ya trataban de contenerlo con agua, pero las llamas parecían resistirse. Ardían con una obstinación antinatural, como si algo quisiera ser consumido hasta el olvido. Saque lo que pueda salvarse. Ordenó Hinshi, pero los rollos antiguos ya eran ceniza. Sasuke no se acercó al fuego. Se detuvo a unos pasos, cerrando los ojos. Sintió algo. No chakra. Algo más primitivo. Una voluntad impresa en el humo. Una despedida, un lamento, como si algo hubiese querido borrar su propia huella, o la de alguien más. Hinshi llegó a su lado, empapado por el caos. No fue un accidente, dijo entre dientes. Sasuke solo asintió. Esta sala contenía registros topográficos, planos del palacio antiguo, rutas subterráneas, historia borrada. Hinshi lo miró con desconfianza y temor. ¿Crees que fue alguien? ¿O algo? Ambos, dijo Sasuke. Hinshi se volvió hacia un sirviente. Tráeme los planos. Todos. Los más antiguos. ¿Qué buscas?, preguntó Sasuke. Hinshi respondió sin mirarlo.
Confirmar que no están cambiando, sin que nadie los toque. Esa noche, cuando el palacio dormía con sobresaltos, Sasuke caminó solo por los corredores aún tibios por el incendio. El aire olía a madera quemada, pero también a tinta. Y más profundo, a la memoria del fuego. El ala oeste se sentía deshabitada. Cruzó patios donde el agua reflejaba las estrellas. Pasó bajo linternas apagadas. Llegó hasta la pared donde había visto el mural. Ya no estaba. En su lugar, yeso liso, blanco. Pero al activar su Mangekyou, el muro se transformó. La pintura seguía allí, oculta en una capa espiritual. Las flores del Krakuen resplandecían con una belleza espectral. Más vivas, incluso, que cuando las vio por primera vez. El nombre Akagane seguía allí. Más brillante. Más definido. Y entonces, el aire cambió. Un susurro. No con palabras, sino con intención. Una advertencia. Una llamada. Sasuke giró con velocidad. Eulalia estaba de pie detrás de él, descalza. El cabello suelto. En camisón. Su piel pálida bajo la luz lunar. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Sasuke. Ella no respondió. Sus ojos estaban abiertos, pero no estaban presentes. Avanzó hacia el muro. Alzó la mano. ¿Sabías que algunas flores solo crecen donde ocurrió una tragedia?, susurró. Porque las raíces necesitan algo más que agua. Sasuke se acercó. Eulalia. Despierta. Ella parpadeó. Como si emergiera desde un pozo. Se estremeció. Bajó la mano. Sasuke. ¿Qué hago aquí? Vámonos. Ya es suficiente por esta noche. La tomó del brazo con cuidado. Pero antes de irse, Sasuke miró una última vez el nombre oculto. Akagane. Un eco del pasado. O del futuro. Un nombre que no debía estar allí. Una firma escrita con fuego. El chakra de Aname aún no se había ido del todo, y ahora, parecía que intentaba dejar su historia escrita en las paredes del palacio. Capítulo 15. La voz del fuego, el crepitar de las llamas no era real, y, sin embargo, el calor abrasaba su piel como si estuviera ardiendo en medio de una hoguera invisible. No era un calor natural, sino algo pesado, casi líquido, que se filtraba por sus poros y le quemaba desde dentro. Sasuke despertó bruscamente, como si hubiera sido arrancado de un sueño demasiado profundo, empapado en sudor frío. El corazón le golpeaba el pecho con violencia, y por un instante no supo si el sonido que escuchaba provenía de sí mismo o del mundo que lo rodeaba. Parpadeó varias veces. Sus ojos ardían, no por cansancio, sino como si algo los hubiera marcado con fuego desde el interior. Su mano derecha, rígida, se aferraba al misterioso libro que había traído consigo desde el primer instante en aquel mundo. No recordaba haberlo tomado antes de dormir, pero ahí estaba, pegado a sus dedos como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Los nudillos se le habían puesto blancos por la presión, y cada músculo de su brazo estaba tenso. El cuero ennegrecido por el tiempo parecía latir, pulsar, como un corazón vivo. Era un palpitar irregular, húmedo, como si dentro hubiera algo que no debía estar ahí, algo que respiraba. Un hedor sofocante a papel carbonizado lo envolvía, un olor tan intenso que casi podía sentir las partículas del humo rasgándole la garganta, aunque no hubiera fuego ni brasas en la habitación. El silencio que lo rodeaba no era un silencio común. No era vacío, sino denso, pesado. Cada bocanada de aire que intentaba tomar arrastraba consigo la sensación de estar respirando algo viejo, podrido, y a la vez expectante, como si el lugar entero contuviera el aliento antes de gritar. En algún punto de ese silencio, juró escuchar un eco, no de sonido, sino de intención. Giró apenas el rostro. Eulalia estaba junto a él, o al menos su cuerpo lo estaba. Dormía de lado, la respiración acompasada, pero su ceño fruncido y el ligero temblor de sus párpados decían otra cosa. Era como si soñara algo que no quería ver, pero de lo que no podía escapar. Sasuke lo entendía mejor de lo que le gustaría admitir. Desde hacía días, ella no era la misma. Largos silencios cargados de algo no dicho, frases incompletas que se le escapaban como si vinieran de otra época, nombres que nunca había mencionado antes y que no pertenecían a este tiempo, y, sobre todo, aquella evasión inquietante. Cuando la noche caía, Eulalia evitaba mirarlo a los ojos, como si supiera que en su mirada vería algo que la arrastraría con él. Aname seguía dentro de ella. Y ahora el libro comenzaba a reaccionar. Las páginas, antes inertes, se agitaban como hojas al viento. Una brisa inexistente recorría la estancia mientras el chakra de Sasuke se alineaba con el objeto, como si el libro supiera lo que estaba por ocurrir. Entonces sucedió.
El libro se abrió por sí solo, violentamente. Un haz de luz rojiza se disparó hacia el techo. Letras negras flotaban alrededor, como si fueran cenizas vivientes. Una página entera empezó a arder desde el centro, sin consumir el papel. Las palabras escritas con tinta antigua se distorsionaron hasta formar un solo nombre: Aname. Sasuke sintió un tirón en el pecho. No era una ilusión cualquiera, era una conexión profunda, como si alguien estuviera tratando de arrastrarlo dentro de su propio subconsciente. Sus ojos se tornaron rojos. El Mangekyou Sharingan reaccionó antes que su voluntad. Y entonces, la habitación desapareció. Un bosque sombrío, envuelto en niebla. Sasuke se encontraba de pie, solo, en un sendero cubierto de cenizas. Al fondo, podía ver la figura de una joven caminando entre árboles calcinados. Su silueta era delgada, su cabello largo y rojo como la sangre. Vestía el kimono rojo de Eulalia, pero sus movimientos eran ajenos, casi etéreos. Sasuke dio un paso. El suelo crujió bajo sus pies como huesos rotos. Eulalia, dijo en voz baja. Ella no volteó. No, respondió una voz suave, aguda, como el roce de una daga sobre vidrio. Eulalia ya no está aquí. No como la recuerdas. La figura giró. No era Eulalia. Era ella, y no era. El rostro era el mismo, pero los ojos estaban vacíos, como pozos sin fondo. En su frente ardía un símbolo que Sasuke reconoció de inmediato. Un patrón ancestral del clan Uchiha, olvidado incluso en su propio mundo. Era el sello del Vigilante del Fuego, una rama extinta de su linaje que, según los escritos, desapareció sin dejar rastros siglos atrás. Nadie en Konoha había creído en su existencia. ¿Quién eres?, preguntó Sasuke, los dedos cerrándose con firmeza alrededor del libro, que seguía entre sus manos incluso en esta ilusión. Soy la llama que ella ocultó, respondió la figura. El fuego que reprimió para parecer cuerda. Su otro yo. Su yo verdadero. La niebla se deshizo a su alrededor. De pronto, todo era fuego. Las casas ardían. El humo se retorcía en espirales negras contra un cielo rojizo. Sasuke reconoció las construcciones. Tejados inclinados de madera oscura, puertas talladas con símbolos que no comprendía, muros reforzados con piedra de montaña. Era una réplica exacta de un antiguo pueblo perdido entre picos nevados, un lugar que solo había visto en ilustraciones gastadas y relatos susurrados por viajeros. El cielo era carmesí. Los niños corrían en llamas. Las madres gritaban, pero sus bocas no emitían sonido. Y en medio de todo, Aname caminaba con calma, las llamas abriéndose paso a su alrededor como si la protegieran. No fue tu culpa, dijo con una sonrisa amarga. Pero tú fuiste la chispa. Sasuke cayó de rodillas. Todo era demasiado vívido. Sentía la ceniza en la garganta, el olor de la carne quemada. El libro se agitó con violencia, como si quisiera escapar de sus manos. Aname se acercó. ¿Quieres saber quién escribió el libro? ¿Por qué te trajo aquí? ¿Por qué yo existo dentro de Eulalia? Sasuke alzó la mirada, el Sharingan ardiendo en su pupila. Dímelo. Ella sonrió. ¿Por qué tú lo escribiste? En otra vida. En otro tiempo. Y yo soy tu castigo. Despertó bruscamente. Despertó bruscamente, como si una corriente eléctrica lo hubiera sacado de ese lugar. El cuerpo le temblaba y un sudor helado le corría por la nuca. Sus manos buscaron instintivamente el libro, y lo encontró, pero no estaba como antes. El libro ardía. Literalmente. Una llama negra, espesa como tinta viva, emergía de una de las esquinas del tomo. No era un fuego común, no crepitaba, no iluminaba. Su oscuridad devoraba la luz que tocaba, igual que el Amaterasu. El calor que desprendía no era físico, sino espiritual, como si intentara quemar no la piel, sino el alma. Sasuke reaccionó de inmediato. Hizo un sello con una sola mano, controlando el fuego con la precisión de alguien que lo ha dominado durante años. Las llamas se contrajeron, retorciéndose como serpientes heridas, hasta apagarse con un susurro sordo. Pero la energía residual no se desvanecía. Seguía ahí, vibrando en el aire, incrustada en las paredes, filtrándose en el suelo. El chakra que había sentido en la ilusión estaba ahora impregnado en la habitación, como si hubiera atravesado el sueño y se hubiera materializado en el mundo real. Cada partícula de ese chakra pulsaba con una intención que no era suya. Y Eulalia ya no estaba. 3 días después, en una caverna alejada del palacio, Jinshi contemplaba un conjunto de pergaminos abiertos frente a él. Mao Mao se encontraba a su lado, con el ceño fruncido. ¿Y estás seguro de que fue Eulalia la que se llevó uno de los fragmentos?, preguntó ella.
Jinshi asintió con gravedad. Pero no era ella. No del todo. Tenía una mirada hueca, como si alguien más la habitara. Mao Mao acarició el lomo de uno de los gatos que había aparecido en la entrada. Sus ojos verdes brillaban con intensidad. Aname, susurró. ¿Qué significa ese nombre para ti, Sasuke? Sasuke, sentado en una roca, no respondió de inmediato. El libro estaba cerrado, pero en su cubierta, las letras del título habían desaparecido. Ahora solo había una palabra escrita en fuego latente: Aname. Se puso de pie lentamente. Significa que el primer enemigo ha despertado. Eulalia corría. Las raíces de los árboles negros se alzaban como garras para atraparla, y el suelo, cubierto de hojas muertas, crujía como huesos secos bajo sus pies. El bosque se extendía ante ella como un muro infinito, un lugar donde la luna apenas lograba filtrar un hilo de luz entre las copas. El aire era espeso, cargado de humedad y silencio. Cada respiración le quemaba la garganta, cada latido era un golpe seco contra sus costillas. Había escapado. Atrás quedaba el palacio. Ese laberinto de pasillos fríos, techos altos y puertas cerradas con cerrojos invisibles. 2 semanas allí, perdida en habitaciones demasiado amplias para estar habitadas, rodeada de susurros que no venían de ningún lugar visible. A veces creía escuchar pasos detrás de las paredes, otras sentía un aliento helado sobre la nuca cuando se quedaba dormida. Comida servida sin ver quién la traía. Ventanas que, aunque abiertas, solo dejaban ver un mar de niebla imposible de atravesar. 2 semanas que no parecían 2 semanas, sino meses. Años. Una eternidad. Y Aname, siempre ahí. No importaba que hubiera dejado atrás las murallas del palacio. Su voz la seguía, flotando en su mente como humo que se filtraba por cada grieta de su conciencia. Hablaba, cantaba, reía, gritaba, lloraba. Cambiaba de forma como el agua que se adapta al recipiente. La confundía con promesas y amenazas, la convencía con una ternura que dolía, la abrazaba como una amiga para luego apretar como un lazo que ahoga. No corras de mí, decía Aname, con ese tono que se arrastraba como seda sobre vidrio roto. No puedes. Nunca pudiste. Las imágenes la asaltaban sin piedad. Sasuke entre llamas que devoraban un pueblo entero. El libro abierto,